Recording in progress. Buenos días, nos volvemos a encontrar. Bendiciones para todos los que están conectados ahorita con este mensaje, con este programa. Estamos compartiendo desde el Centro Internacional de Teoterapia Integral, conocido por sus siglas como CENTI. Les habla Guillermo Jiménez y estoy para compartir sobre el capítulo 9 de Isaías. Estamos desarrollando con todos los diferentes colaboradores y hermanos de la congregación el estudio detallado de Isaías y compartimos este privilegio, esta bendición, por lo cual alabo a Dios por todos los queridos hermanos que se animan y participan en bendecir a la congregación con su participación en la exposición de los devocionales. Gracias a Dios por ellos. En Isaías capítulo 9 e Isaías capítulo 53 son por autonomacia los capítulos que más directamente hablan o profetizan la venida de Jesucristo a la tierra. Entonces, tenemos que hoy en Isaías 9 podemos hacer una introducción rápida diciendo que este capítulo habla sobre la venida del niño que vendía al trono de David y habla de los oscuros días que está viviendo Israel y el juicio que Dios está derramando en el contemporáneo tiempo que se está dando la profecía y también a un plazo mayor. Veremos con detalle más adelante. Este niño lleva 5 títulos y dice que él tiene el título de admirable, de consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo cual lo hace igual a Dios. Ya más adelante conversaremos un poquito sobre cada uno de estos, directamente de estos títulos que tiene este niño. Isaías está profetizando en tiempo de Acaz, un rey muy perverso y de Israel. Y por cierto que este rey entonces está y ha hecho y ha provocado en su querido pueblo una total y absoluta idolatría y una oscuridad espiritual impresionante. En versículos del 1 al 7 encontramos la esperanza de Israel. Los versículos subsiguientes del 8 al 21 está hablando de la alegría de Israel, o vamos a ver la participación como la restauración de Israel. Pero no vamos a tener tiempo para ver todo el capítulo, solamente vamos a hacer mención de los primeros 7 versículos y entonces hablaremos de la esperanza de Israel. Quiero leer el versículo 1, pero quiero leerlo en la versión de la nueva versión internacional. Dice la palabra: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. Bueno, es interesante ver que cuando uno lee eso a la ligera, parece que hay como una contradicción, ¿no? Que Dios está honrando la tierra de paganos y que también hay un juicio sobre otros pueblos, que no dice que sean paganos. La verdad es que vamos a revisarlo con un poquito de detalle. La primera traducción, llenará penosamente de aflicción, se refería al cumplimiento próximo de que Dios iba a afligir a la zona noroeste de la tierra, comparativamente de forma ligera. En la invasión de los sirios más tarde trajo un sufrimiento mucho más severo, sufrimiento ligero y sufrimiento más severo, cuando vino el rey asirio y se llevó cautivo prácticamente a todo Jerusalén, a todo Israel. Leemos en 2 Reyes 15:29, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ijón, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Entonces, vemos que se cumple en los dos tiempos, para decirlo así, uno más cercano a la profecía y otro más lejano. Por ejemplo, los profetas verdaderos siempre cuando dan una profecía
por lo general inclusive habían profecías que tenían tres tiempos, uno cercano, uno contemporáneo del profeta, años después, todavía en vida del profeta, y otro mucho más allá, inclusive en diferencia de miles de años, como vamos a ver la diferencia que se da entre el versículo 2 y el versículo 3 de este pasaje. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo da la profecía sobre el templo de Israel y todos los edificios circundantes en la destrucción que iba a venir, él habló del año, no habló del año, pero dijo que sería destruido como señal de que ellos le pedían. Y él le dijo, esa será una señal, esa destrucción, la cual se dio en el año 70 después de nuestra era, o sea, después de Cristo, después de su resurrección, después de su ascensión al cielo. Ahora, luego también en el mismo capítulo 24 de Mateo y también en Lucas 21, también en Marcos 13, dice la palabra de Dios también que habían señales para los últimos tiempos, que era lo que los judíos le estaban preguntando. Entonces, esa señal de la destrucción del templo y las señales para el fin del mundo, para el fin de los tiempos y la restauración del reino a Israel, definitivamente tenían un lapso de casi 2000 años o 2000 años. Entonces, se dan cuenta que en la misma profecía, el mismo Señor Jesucristo eh, eh, profetiza y se da el evento en parte en tiempo cercano y el evento en parte en tiempo lejano. Eso era característica de las profecías y eso también comprueba la veracidad y también comprueba la autenticidad del profeta de Dios. Bueno, continuando entonces, dice la palabra de Dios que eso sucedió en estos tiempos de la profecía de Isaías. Eh, Dice que llegará de gloria el camino al mar. Se refiere al cumplimiento distante. Ahora estamos hablando más allá, lejano, que tuvo lugar en la primera venida de Cristo. Él convirtió esa zona que era la zona eh, más, eh, por decirlo así, más insignificante del reino, él convirtió esa zona en un área gloriosa. Galilea era una parte despreciada porque era un lugar donde se habían reunido los no judíos. Ahora, el Señor Jesucristo dejó a un lado la ciudad de Jerusalén y era el centro religioso de ese día. Él no había nacido en Jerusalén, ni tampoco se había criado en ella. Su ciudad era Nazaret, y cuando Nazaret le rechazó, se fue a Cafarnaúm, que se encuentra en el mar de Galilea, en la despreciada periferia del reino Capernaum, que era la base de operaciones de Jesús, y estaba en Neftalí, o sea, en la heredad de Neftalí, que se nombra en el capítulo 1, que estamos analizando. Por lo que sabemos, Jesús nunca cambió su base de operaciones de Capernaum a otro lugar. En realidad, esto explica por qué pronunció un juicio tan severo sobre Capernaum. En Lucas capítulo 10 habla de Tiro y Sidón y dice que Tiro y Sidón tendrán un juicio mucho más favorable que el juicio que va a tener Capernaum. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo en su honra, hasta la vez serás lanzada o vas a caer lo más bajo. Leo en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 12 al 16, leemos, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Volvemos a hablar de esa región despreciada. Dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, y en la región de Zabulón y de Neftalí. Recuerden que ellos se habían quedado a este lado del Jordán, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es impresionante, por eso este juicio que Jesucristo hace sobre Capernaum es un juicio muy severo y muy directo porque tuvieron la luz ahí, se gozaron de verlo por varios años y aún así Capernaum fue muy incrédula. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 9 de Isaías leemos, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bueno, aplica este versículo también al mundo actual, ¿no?
La luz vino al mundo, pero el mundo ha rechazado la luz. Las personas que vivían en esta zona despreciada de Galilea se encontraban en una oscuridad tremenda de paganismo y la tradición religiosa. Recuerda lo severo que era el Señor Jesucristo con los líderes religiosos, porque había una mezcla muy terrible y muy oscura entre el paganismo y la religiosidad. Eh, este fue un lugar muy, pero muy lleno de esa característica de paganismo, confusión, mezcla. Por cierto, como lo vemos hoy en día. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio en esta zona, ellos eh, pudieron apreciar la gran luz, la bendición. Ellos vieron al Señor Jesucristo, la luz del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesucristo dijo de su sagrada boca: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto tuvo cumplimiento en la primera venida de Cristo y por tanto pensamos que se puede afirmar con seguridad que los primeros dos versículos de este capítulo 9 de Isaías se refiere a la primera venida del Señor. Pero, ¿qué de aquí en adelante? ¿A qué periodo se refieren los versículos siguientes? Es la creencia de varios eruditos bíblicos, entre ellos doctores como Jenkins o Jennings y Ironside, que por cierto tengo material, comentarios muy, pero muy impresionantes de estos grandes teólogos aquí en mi biblioteca. Y ellos dicen que tenemos una interrupción o una pausa entre el versículo 2 y el versículo 3, algo así como lo que pasa en Génesis capítulo 1, cuando vemos que entre capítulo 1 y capítulo 2, perdón, versículo 1 y versículo 2 de Génesis, los primeros dos versículos, se interpreta que hay un tiempo ahí largo entre estos dos versículos. Igual sucede entre el versículo 2 y el versículo 3 de esta profecía. De manera que así como los primeros dos versículos se refieren a la primera venida de Cristo, el versículo 3 se refiere a la segunda venida de Cristo. Como veremos a continuación, estamos hablando de un lapso de casi 2000 años o poquito más. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan al repartirse el botín. Ahora está hablando de una alegría, de una restauración de Israel. La nación se había multiplicado ya mucho en ese tiempo y la gente era más religiosa, pero la alegría había desaparecido. El lapso de tiempo, como sucede hoy, el lapso de tiempo entre el versículo 2 y el 3 ya ha sido de más de 2000 años de duración. Ahora bien, el apóstol Pablo dijo en su epístola a los Romanos, capítulo 16, antes de esto quiero hacer énfasis que durante el tiempo de la profecía de Isaías, la iglesia era totalmente desconocida. Entonces, es importante entender por qué Pablo escribe lo siguiente. En Romanos capítulo 16, en versículo 25 y 26 dice: y al que puede confirmarnos según su evangelio, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, Isaías, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Entonces, el libro de Isaías habla en parte de la iglesia como profecía, profetizando la iglesia. Sin embargo, entendemos que ellos no estaban asimilando, y cuando Jesucristo vino a la tierra, igual los líderes religiosos de aquel entonces nunca vieron la iglesia en el Antiguo Testamento. Eh, Ahora, no es que no tenían revelación. De hecho, pues tenían toda la revelación, perdón, de la palabra tal y como se estaba profetizando. Pero, de hecho, cuando la persona no quiere oír o no quiere ver, entonces puede tener la verdad ante sus ojos, que estará igualmente ignorante o ciego. Observamos que Pablo dijo que esto se había dado a conocer a todas las naciones para que obedecieran a la fe. Así que la revelación de la iglesia era para una congregación diferente a la de Isaías. Isaías estaba hablando solo a una nación, su propia nación de Israel. Ahora notemos lo que dice el versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián.
es interesante entonces ver que este pueblo de Israel ha seguido siendo oprimido. Ellos están teniendo todos estos problemas porque han rechazado al Mesías. El Mesías vino y ellos lo rechazaron. Recuerda lo que dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Primero Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, pero vendrá un momento en el cual el Señor, en su segunda venida, va a liberar a su pueblo y se cumple porque tú quebraste su pesado yugo, la vara del hombro, perdón, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Ciertamente es impresionante darse cuenta de que el Señor, Dios Todopoderoso, en esta profecía de Isaías, en el capítulo 66, dice que este pueblo será pueblo en un día y que de ahí nunca más volverá a ser esparcido, en el sentido que dejará de ser pueblo, dejará de ser nación. Hasta ahora que Israel será nación y será eternamente. Porque todo calzado que lleva el guerrero y en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto de fuego. Esto es hablando directamente de nuevo de este quebrantamiento del yugo que tiene Israel, porque todos los opresores de Israel van a sufrir ese juicio de Dios Todopoderoso. Este versículo es un poquito como tal vez un poco entendible porque está hablando en una, vamos a ver, la versión de Reina Valera. Me gustaría leerlo en la versión de la Biblia de las Américas y dice, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Entonces, tenemos más profecías al respecto, donde Dios es claro en decir que los enemigos de Israel llegarán a perder todo su armamento cuando vengan contra Israel y demás, y todo eso servirá a Israel después, cuando el Señor Jesucristo instaure su reino, para producir inclusive combustible, etc. Los versículos 6 al 7 está hablando entonces de la gran bendición de lo que significa la venida de Jesucristo. Y en estos versículos 6 y 7, yo entiendo que está hablando del Mesías sufriente y el Mesías príncipe. Creo que está mencionando a los dos. Vamos a verlo con un poquito de detalle, porque hay quienes dicen que está hablando solo del Mesías príncipe. Dice la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. ¿Y cómo vendrá todo esto? Dice aquí que el celo del Señor hará esto. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así lo dice aquí en la versión Reina Valera, que es la que tengo aquí en mis notas. Sin embargo, leí la versión de la nueva versión internacional. En esta referencia a la primera venida de Cristo, sí, es una referencia a la primera venida de Cristo, pero también es una referencia al Cristo Mesías, al Cristo príncipe que viene a gobernar, como dice la profecía anteriormente, y a usar, a sentarse en el trono de David. Esta es una profecía completa del Señor Jesucristo en su segunda venida, repito, y también habla de su primer venida. A ver si nos explicamos. El capítulo 53 de Isaías es un capítulo hermosísimo donde habla del Mesías sufriente directamente. Aquí habla del nacimiento y la aparición del Mesías a Israel, cosa que no vieron, cosa que por estar en su ceguera espiritual y en su religiosidad nunca vieron. Entonces, no hay ninguna objeción en creer sobre este pasaje, el capítulo, versículos 6 y 7 de Isaías, que está hablando de los dos aspectos del hijo nacido en Israel, dado a Israel, porque hijo nos es dado, dice la palabra, ¿sí? Entonces, el mismo Jesús que nace
en un día X en la tierra como un niño, es el mismo Jesús que 2000 años volverá a la tierra según Apocalipsis capítulo 19. ¿Recuerdan? Bueno, mencionaremos eso con más detalle un poquito más adelante. Ahora, aquí en el capítulo 9 a 6 dice, y el principado o la soberanía sobre su hombro. Aquí está hablando de ese Jesucristo, de ese niño que es ahora príncipe, que es el rey de Israel y que es rey del mundo y que es rey de reyes. El principado será sobre su hombro. Y esto no ocurrió sobre su primera venida. Sobre su primera venida fue rechazado. Inclusive recuerden que siendo niño intentaron ya acabarlo para que, o sea, Satanás intentó eliminarlo para que no cumpliese el objetivo de lo que él dijo. Yo he venido a cumplir la voluntad del que me envió, que era sacrificio para salvamento del mundo. Los títulos que se le dan al Señor es admirable. En Mateo 11:27, el Señor Jesús dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. El pueblo no le conocía, pero él era admirable. Y el pueblo aún no lo conoce en la actualidad. Y hay cristianos que han confiado en él como Salvador, pero realmente no saben cuán admirable es. Yo pienso que si nosotros pudiéramos entender cuán admirable es él, seríamos muchísimo más dichosos porque estaríamos en una actitud de más devoción y de más honra y de más gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él va a aplastar la rebelión cuando venga a la tierra por segunda vez y él va a reinar sobre la tierra. Recordemos que su nombre es admirable. Otro nombre que él tiene es el nombre consejero. Él nunca buscó consejo de los hombres. Dios no necesita consejo de los hombres, porque él es Dios. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dios no tiene ningún consejero. Entonces, él es el consejero. Impresionante. El Señor Jesucristo nunca reunió a sus discípulos para consultarles si les parecía o no sus planes, si estaban de acuerdo. No, él solamente hizo lo que le revelaba a su Padre y andaba en la voluntad de su Padre. Eh, Dios ha hecho a Cristo Jesús nuestra sabiduría. Por eso dice en 1 Corintios 1:30 que Él es nuestra sabiduría, al cual podemos, podemos acudir para obtener la sabiduría. Y ahora en nosotros morando por su Santo Espíritu. Ahora, su nombre es también Dios fuerte. La palabra hebrea para este nombre es el Gibor. A ver, el Gibor, así como suena. A él se le ha dado todo el poder. Dice la palabra, todo poder me ha dado en el cielo y en la tierra. Él es el Dios todopoderoso. Ahora, él también es el Padre eterno. Es el Padre de la eternidad. Es el Dios fuerte y es el Padre eterno. Cristo dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él es el Dios todopoderoso, el Dios fuerte, el Dios todopoderoso. Ahora, es el Padre de lo eterno, el Padre eterno, el Padre que no tiene principio, no tiene fin. Y eso quiere decir sencillamente que Él es el creador de todas las cosas, incluso el tiempo y el lejano, remoto propósito de todas las cosas. Como dijo el apóstol Juan en 1:3, todas las cosas por medio de él fueron hechas. También cito Colosenses en el capítulo 1, famoso versículo que a mí siempre me ha inspirado y me da la certeza de que Jesucristo es Dios. Bueno, como todos los demás, pero este es muy categórico para mí, de Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Quiere decir entonces que Jesucristo es Dios, porque es el creador de todas las cosas, en él y para él. También en la carta a los Hebreos, el capítulo 1, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente: Dios en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. O sea, el universo está creado por causa de Cristo y ahora es heredero de todo el universo, toda la creación, lo visible y lo invisible. Tú y yo, como parte del cuerpo de Cristo, tú y yo, como ciudadanos del reino de los cielos, somos también herederos y coherederos con Cristo Jesús de esta maravilla. No se preocupe tanto por lo que está en la tierra. Esto es pasajero.
este breve y momentáneo tiempo que estamos aquí, dice el apóstol, no es comparable aún con las circunstancias adversas y los problemas que vivimos, los temores y las conspiraciones y todo lo que es las pestes o lo que se habla del sometimiento del ser humano, etcétera. No va a preocuparnos porque lo más que puede suceder, como dijo el Señor Jesucristo, es que nos quiten la vida. No, que nos quiten, a ver, que hagan que nuestra existencia física ya no pueda seguir funcionando. Pero el alma y el espíritu son de Cristo, eternamente y para siempre. Por cierto que estando en Él, con Él y para Él, entonces anhelamos esa partida a la presencia de Él, ya que el cuerpo no nos permite estar cara a cara hoy con Él. Entonces, dice el otro título final, y fue llamado príncipe de paz. Este término es, la palabra que se usa en el hebreo es Sar Shaloim. Sar Shaloim. Obviamente yo no hablo hebreo, entonces no sé si estoy pronunciándolo correctamente. Lo importante es que no podrá haber paz en esta tierra hasta cuando Él esté reinando. No puede haber paz en esta tierra hasta cuando Él esté reinando, príncipe de paz. Déjenme decirles algo. Sí habrá un nuevo orden mundial, sí lo habrá. Satanás está trabajando duro por establecer ese nuevo orden mundial y ese reino mundial con un rey mundial, un rey hombre. Pero no podrá el hombre lograr, porque para que se logre la paz mundial, tiene que estar la paz de Dios en el corazón de los hombres. Y el príncipe que ha de gobernar el planeta tiene que ser un príncipe de paz, el cual es Jesucristo. Entonces, el gobierno de Cristo no es estático. Noten que en el versículo que se lee, dice que, a ver, vamos a repasar un momentito, dice, consejero admirable, dice que, a ver, leo, porque el niño nos es nacido y el principado sobre su hombre y su nombre será admirable. Llevará, versículo 5, porque, perdón, no, versículo 6, versículo 7. El aumento, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Dese cuenta que estamos hablando de un reino dinámico, de un reino que tiene una total y absoluta actividad, un dinamismo, pero es que impresionante esto. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea, es lo que el hombre ha anhelado y lo que él anhela y hace el esfuerzo por lograrlo con Jesucristo aquí en la tierra como este príncipe regalado al mundo. Dice la palabra que será dilatado. Eso significa que día con día cambiará y será un gozo impresionante porque no habrá absolutamente nada de conflictos de ninguna naturaleza. No quiero quedarme ahí dando detalles porque no es el tema, pero él es el príncipe de paz. Y hay un aumento y un crecimiento. A ver, todos los días este aumento y este crecimiento en la paz y el gozo en el Señor, en ese reino, dice, porque no habrán 2 días iguales. En otras palabras, estará constantemente creciendo en el corazón de los seres humanos en el mundo esa paz tan anhelada que solo el príncipe de paz puede darle al ser humano. Entonces, en su segundo gobierno va a predominar la justicia, el celo, el entusiasmo de Dios, la sabiduría, no los planes estrafalarios de los hombres, ¿verdad? No van a lograr esto. Solamente Jesucristo lo puede hacer, porque Él es la sabiduría, Él es el Dios de paz, Él es Dios fuerte, Él es admirable, Él es consejero. Teniendo eso del presidente del mundo, del rey de reyes, señor de señores del mundo, podemos hablar entonces sí de un nuevo orden mundial y lo habrá. Se llama el milenio, definitivamente. Entonces, vean que
Satanás todo lo imita. Él quiere establecer un orden mundial, pero es satánico. Es contrario a lo que el príncipe de paz va a establecer. Y si ustedes quieren ver con detalle a ese príncipe de paz, ya nacido y ya lo vimos, ¿sí? Allá en la historia atrás. En perspectiva adelante lo vamos a ver en el Apocalipsis capítulo 19, cuando él viene y pone sus pies sagrados sobre el monte de los olivos, cumpliendo otra profecía hermosísima de Zacarías 14:4. El resto de este capítulo 9, o sea, tiene que ver con los versículos del 8 al 21, de los cuales solamente hago una mención. Dice, cubre la situación en los días de Isaías y será cumplido parcialmente en el futuro inmediato, aunque también mira anticipadamente. Se proyecta el tiempo de la gran tribulación para un cumplimiento pleno y final. Fue lo que hablamos al inicio, de que tiene un cumplimiento contemporáneo y otro a largo plazo. Dios continuará castigando a esta nación y a todas las naciones que le han dado la espalda hasta que Cristo regrese. Al hombre contemporáneo, por supuesto, no le gusta escuchar cosas como estas. Prefiere escuchar algo reconfortante, consolador, aunque sea para el día de hoy, que sea pasajero. Nosotros tenemos que seguir predicando la segunda venida corporal de Cristo a la tierra para juicio y el traslado ineludible al cielo, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, que es el traslado de la iglesia. Consulte los libros de historia. Cuando usted consulta los libros de historia, puede ver lo que ocurrió a Israel y a otras naciones que dejaron de lado a Dios. ¿Por qué hago este cierre? Porque estamos en una humanidad que dejó de lado a Dios. Miren, hay naciones enteras que han desaparecido. Ellas han tenido una historia triste y miserable. Nosotros tenemos que orar por nuestro país, Costa Rica, les cuento. Definitivamente, el gobierno saliente, esperamos que el que venga no tenga ningún parecido con el saliente. Y uno de los que yo considero de lo más nefasto que le sucedió a Costa Rica es porque este gobierno saliente y el anterior nunca honraron a Dios. De hecho, inclusive en la boca de los grandes líderes de nuestro país no se nombra a Dios. Y si se nombra solamente como un estribillo, como algo como activo, pero no es porque se tenga ni el deseo de honrarlo, menos creer en él. Entonces, nuestro país cayó bajo una situación parecida a la que Isaías habla acá, de un reino que está en oscuridad y nosotros estamos en una oscuridad. Si no, vean lo que está sucediendo terriblemente con estos programas del MEP, con estos programas con esta corrupción impresionante, etcétera. Yo les insto para que oremos, como dice 2 Timoteo, capítulo 2, sobre los que nos administran, los que nos gobiernan, y que oremos pidiéndole óigalo bien, a este niño que es Dios, ¿sí? Que es sabiduría, que es admirable, que es consejero, le pidamos el consejo para poder ir a votar con una verdadera convicción de que Dios me está guiando a dar ese voto, ya que el destino de nuestro país está en cada uno de nosotros los ciudadanos. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos buscar el consejo divino para las decisiones que debemos de tomar, y que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos regale gobiernos diferentes para que por lo menos en nuestra Nínive podamos tener actitud de arrepentimiento y las nubes de juicio que se han acumulado en nuestro país desaparezcan. Sabemos que los cumplimientos de los tiempos es definitivo, pero la cobertura del Señor, cuando el pueblo es eh, fiel, como lo fue reyes que hubieron en Israel fieles y se manifestó la gloria de Dios, no como ahora que está Isaías profetizando en un tiempo donde el rey es perverso totalmente. Entonces obviamente el juicio está ahí
sobre el pueblo. Bueno, entonces a través de toda la historia humana, los libros dicen que esto se ha venido cumpliendo inexorablemente. Las siguientes palabras de la carta de San Pablo, Gálatas capítulo 6, versículo 7, se van a cumplir. Y dice así: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Es por cierto Isaías el que habla de que el hombre le dirá a lo malo bueno, a lo bueno malo, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce. Y es cuando habla también en el capítulo 24 de Isaías, que dice que Dios está enojado con el planeta, está enojado con el hombre, porque el hombre cambió sus preceptos, quebrantó sus leyes, etcétera, etcétera. Oramos. Dios Todopoderoso, Omnipotente, Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia para darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy tú nos dices que debemos tener conciencia clara de que Jesucristo es bendición y que esto es una, un plan perfecto tuyo, del cual te hiciste hombre para rescatar a la humanidad, y un día vendrás a gobernar sobre la humanidad en un nuevo orden mundial que es celestial. Gracias Dios porque pertenecemos ya ahí, Señor, a esa ciudadanía, a ese sistema, pertenecemos a ese gobierno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, Señor, si alguno de los que están escuchando este mensaje aún no ha abierto su corazón a ti en arrepentimiento y en reconocimiento de que solo tú eres la verdadera paz, que tú eres el príncipe de paz, no solo para el mundo, sino para su vida personal, entonces, Dios omnipotente, yo te pido que por tu Santo Espíritu le convenzas de pecado, de justicia y de juicio, porque dice tu palabra que nadie viene al Padre si el Espíritu no lo trae. O entonces es tu bendición, es tu misericordia, es tu gracia la que hace que la persona pueda venir a los pies de Jesucristo. Señor omnipotente, gracias por todas las bendiciones que hemos recibido a través de tu palabra en este momento, y que este día lo podamos vivir para honrarte con todas nuestras acciones, con todas nuestras palabras, con todos nuestros pensamientos. Bendito seas ahora y por todos los siglos, eterno Dios. Hemos orado a ti, Padre Celestial, dándote gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así, Señor, la gracia es con cada uno, y que el Espíritu que mora en los creyentes nos lleva a glorificar y a honrar al Padre y al Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén